en el mensaje de hoy es una de esas promesas que hice el domingo y vamos a comenzar a cumplirlas, obviamente. Los que estuvieron, espero que se acuerden de lo que dije, y si no, pues tranquilo que a medida que veamos el mensaje se van a acordar. Con el solo título ya se van a acordar de lo que dije. Pero hoy vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios un caso particular de un personaje bíblico que nos va a mostrar un ejemplo que nos enseña a nosotros que la obediencia a medias no sirve. La obediencia a medias a Dios no sirve. No sirve. Y nos va a hablar de esto para que nosotros recordemos, para que podamos recordar un principio bíblico, un principio que nos dejó nuestro Dios en su palabra, y es que Dios desea nuestra obediencia total, no parcial. Que Dios desea nuestra obediencia total, que Dios se complace de un corazón obediente. Y si Dios se agrada de una obediencia total, se complace de mi obediencia, ¿cuál debe ser entonces mi anhelo como cristiano? Obedecerle y servirle con todo el corazón. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces, primer libro de Samuel, y vamos a estar leyendo en el capítulo 15. Y vamos a hacer un paralelo en este pasaje. Vamos a leer, para que usted de una vez se ubique, vamos a leer los versículos del 1 al 3, y de ahí vamos a saltar al versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3, y luego saltamos al versículo 13 hasta el 23. Amén. Primer libro de Samuel. ¿Cuántos siguen alabando al Señor? Amén. ¿Cuántos siguen dándole la gloria a Dios? Amén. Él es bueno y grande en misericordia. Amén. Por los siglos de los siglos a Él damos gloria, porque es bueno y para siempre es su misericordia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria, y como iglesia decimos amén. Y dice así: después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor. Yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo:
ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Señor y Dios, Padre Santo, aquí estamos frente a tu palabra, Señor. Por favor, Señor, primeramente, coloca en nuestros corazones un temor reverente delante de ti, de esta palabra. Señor, no es cualquiera el que habla. Señor, no es el pastor quien pronunció estas palabras. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos para escuchar, para atender, para recibir, para aceptar tu voz, tu palabra, tu mandato. Señor, quita las vendas de nuestros ojos. Señor, que nuestros oídos puedan atender claramente lo que quieres hablar. En tu misericordia, danos sabiduría y discernimiento y temor reverente en esta hora. Que estemos atentos a lo que quieres enseñar. Que temblemos ante tu palabra, porque esta palabra debe ser atendida con temor y temblor. Ayúdanos, por favor, Señor. Que esto no sea un simple mensaje más, una predicación más de tantas, sino un mensaje de edificación, exhortación y consolación, aún que estamos vivos. Ayúdanos, Señor, a no ignorar esta palabra. Trae libertad a nuestra mente para que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte hablar. Señor, todo aquello que quedó afuera, ayúdanos a dejarlo allí y prestar atención a tu voz. Ayúdanos, precioso Rey, a entender tu palabra, pero sobre todo, coloca en nosotros un corazón dispuesto para llevarla a la práctica. Señor, mira el vaso imperfecto que trae tu palabra hoy. Úsalo eficazmente para que predique tu palabra y que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, nos convenzas plenamente de que eres tú quien habla. Porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, para tu gloria y beneficio de tu iglesia y para alcanzar a los perdidos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos creen que Dios es bueno aún? El domingo anterior estuvimos tocando un mensaje titulado en son de pregunta,
con una exhortación clara. Iglesia, ¿cuándo vas a obedecer? Y hoy el Señor viene con un mensaje por la misma línea que ya había anunciado el domingo y que lleva como título: obediencia a medias es desobediencia. Obediencia a medias es desobediencia. Si usted obedece a medias, es un desobediente. Así como aquel que dice verdades a medias es un mentiroso. El que obedece a medias es un desobediente. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, yo creía que todo lo que a mí me parecía bien, a Dios también. Que todo lo que a mí me gustaba, a Dios también le gustaba. Cuando yo no conocía al Señor, desde más o menos los 14 años en adelante, me incliné mucho a protestar en contra de todo, en contra del gobierno, en contra de las injusticias, en contra del aborto, en contra de la prostitución infantil, en contra de el homosexualismo, en fin, empecé a protestar en contra de muchas cosas y la manera de hacerlo era por medio de la música. Y la música que más me gustaba era toda aquella que hablara de estos temas. Usted ve que hoy en día igual eso sigue repitiéndose a diario. Hay personas que cantan canciones en contra de muchas cosas, ¿cierto? Hay muchos músicos que cantan en contra de los gobiernos, de los presidentes, en fin, de todo. Así era yo. Me gustaba cantar, era la música protesta, lo que a mí más me gustaba, lo que más me llamaba la atención. También cantaba en contra de la religión, en contra de Dios, en fin. Todo eso lo hacía. Yo no era amigo de Dios. Me consideré enemigo de Dios desde los 12 años hasta que el Señor por su gracia me llamó. Era un enemigo de Dios. Y yo pensaba que, es más, yo vivía desagradado con Dios. ¿Cómo es posible que haya un Dios y haya tanta maldad alrededor de nosotros? ¿Qué clase de Dios es ese? Y eso decía yo. Vivía indignado por la maldad del mundo y por todo lo que Dios permitía que era malo en este mundo. Pero no miraba todo lo malo que yo hacía. Solo miraba cómo Dios permitía la maldad de los demás, pero no veía la mía. Solo miraba la de los demás. Mientras que yo hacía muchas cosas perversas. Pero ese no es el punto. Pero por amor y misericordia, el Señor llegó a un momento en que mientras que yo le odiaba y le aborrecía, Él me amaba y un día dijo: ven para acá. Y verdaderamente no pude decir no. Como Jeremías: Señor, definitivamente me has cautivado, Señor. Me sedujiste, Señor. No me puso las manos nadie en la cabeza. Nadie me dijo: ven, te oro para que el diablo salga. Dios dijo: ven acá, que ya te lo saqué. Esto fue una obra directamente de parte de Dios. Él lo hizo. Y Él me atrajo hacia Él. Y al principio, pues, que llegué al Señor, que el Señor me llamó, yo seguía pensando que lo que a mí me gustaba, a Dios no le importaba y que Él estaba de acuerdo conmigo también. O sea, el seguir protestando. Y yo decía que la música que a mí me gustaba no tenía ningún problema. O sea que de hecho lo único que tenía era que hacer un cambio. Y el cambiar la letra y seguir con la música, así era. Gracias a Dios Él cambió mi mentalidad, porque si no usted se imagina lo que sonaría aquí. Usted vería al pastor vestido de negro, con pelo largo, con manillas y taches, y aquí en medio de la alabanza. No sé qué clase de gente estaría aquí. Estoy seguro que ustedes no estarían aquí. De eso sí estoy seguro. Pero el Señor en su gracia soberana
me habló y me enseñó. Bueno, es más, yo fui a una iglesia, estuve en un encuentro y salí del encuentro convencido. Solo tienes que cambiar la letra y sigue con tu música. Hasta que en cierto momento me encontré con un pasaje de las Escrituras. Este pasaje decía así: como hijos obedientes, ¿ve? No hijos desobedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, pero escucha esta frase, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo, dijo el Señor, soy santo. Y eso transformó mi manera de pensar. Bueno, y ahí tomé la decisión de empezar a estudiar qué era lo que a Dios le agradaba en todas las áreas. Y pude ver algo importante, que dentro de todo lo que a Dios le agrada, una de las cosas que más le agrada a Dios es la obediencia de sus hijos. Que sus hijos le obedezcan. Tener hijos obedientes. ¿Y sabe cuál es la particularidad? Dios no tiene hijos desobedientes. Pastor, no. El que es desobediente es porque aún no es hijo. Ojo, y no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de convicción. Estoy hablando de obediencia sincera y un esfuerzo continuo a obedecer. Pero aquel que desobedece y no le importa, tiene que tocarse porque todavía no es hijo. Dios no tiene hijos desobedientes. Dios llama a hijos para que sean obedientes. Y eso es importante. Y yo pude ver justamente eso, que Dios mismo desea en nosotros obediencia. Lo que más le agrada es nuestra obediencia. Pero Él no quiere una obediencia a medias. Eso no lo quiere Dios. Sino una obediencia plena, total. Él no quiere que le entregues el 99.9% de tu vida. Él dice, el 100% o nada. Así es el Señor. O todo o nada. ¿Lo tomas o lo dejas? Todo o nada. Conmigo no es a medias, conmigo es todo o es nada. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Aquí hay, en el principio del pasaje que acabamos de tocar, un mandato de parte de Dios. Pero para que podamos tocar ese mandato de parte de Dios, nosotros debemos hacer un poco de recordatorio histórico en base a este pueblo Amalek y al pueblo de Israel. Cuando nosotros miramos el libro de Éxodo capítulo 17, del 8 al 13, nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel viajaba por el desierto en camino hacia la tierra prometida, solamente un pueblo se levantó en contra del pueblo de Israel. ¿Qué creen que cuál fue? Amalek. Los amalecitas. Entonces, ellos los atacaron por la retaguardia y atacaron justamente a los más débiles, pero Dios, el Dios del pueblo de Israel, les dio la victoria. En ese momento Dios dijo que no olvidaría ese ataque no justificado contra su pueblo. Como quien dice, aquí lo anoté. Ahí lo tengo pendiente. Por lo tanto, Dios mismo decreta enemistad perpetua contra Amalek y su descendencia. En ese momento no los perseguiría para acabar con ellos, pero llegaría el día en que borraría la memoria de Amalek. Como quien dice, ustedes atacaron mi pueblo, lo hicieron por la retaguardia, yo ya les di la victoria, tranquilos, ahí la tengo pendiente.
No fue en contra de ellos, no hizo nada contra ellos en ese momento. Dios determinó que esos dos pueblos iban a ser enemigos totales. Pero llegaría un día donde Dios mismo se encargaría de volver y decir: hey, vamos a arreglar cuentas. ¿Y qué creen? Llegó el día. Llegó el día. El día de tratar con Amalek llegó cuando Israel tuvo su primer rey. Justo cuando el pueblo tuvo su primer rey, entonces fue el momento, el día exacto en que Dios dijo: bien, vamos a arreglar cuentas con el pueblo de Amalek. Como quien dice: tienen una deuda conmigo, vamos a por ella, dijo Dios. Fue exactamente después que Saúl triunfara sobre sus enemigos, y lo vemos ahí en el capítulo 14, versículo 47. Y ya luego entonces comienza nuestro texto en el capítulo 15 diciéndonos estas palabras. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo, dijo él, yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, escuche, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Le voy a ser sincero, la primera vez que yo leí este pasaje dije: ¡qué perverso es este Dios! ¿En serio? La primera vez que yo me encontré con este texto dije: y este es el Dios lleno de amor y misericordia. Este Dios es muy malo. Yo acepto, dije, que hubiera matado a aquellos grandes, al rey, al ejército, todo esto. Pero los animales, ¿qué culpa tienen? Los niños, ¿cómo va a matar los niños? Y los bebés. ¡Qué escándalo! Para mí fue un escándalo. Para mí fue atroz. Yo dije: ¡qué Dios tan perverso! Y mucha gente hoy lee este pasaje y piensa lo mismo. Y no estoy hablando de la gente de afuera. Muchos que todavía ya están en la iglesia y están caminando en el evangelio, piensan igual: uy, no, es que Dios es muy malo. ¿Y sabe por qué lo dicen? Justamente por la ignorancia que tienen de estudiar las escrituras. Y por eso no entienden el motivo. Y ya vimos el motivo. Porque este pueblo fue un pueblo perverso que se fue en contra del pueblo de Israel, los atacaron por detrás, y justamente los más débiles, ¿se da cuenta? Pastor, ¿y por qué matar a los niños y a los bebés? Pues imagínese que dejara a los niños y a los bebés, ¿qué hubiera pasado? Esos niños y esos bebés hubiesen crecido y se hubieran multiplicado y hubieran sido exactamente o aún peores enemigos de Israel, porque el pueblo de Israel mató a todos sus descendientes. O sea que había que raer todo lo que había. Eso fue lo que Dios determinó. Bien, entonces nosotros vemos en la historia cómo Saúl atendió al llamado y convocó al pueblo para formar un ejército. ¿Para qué? Para ir a llevar a cabo el encargo que Dios le hizo de acabar con los amalecitas. Y él salió con el propósito de ir a cumplir lo que Dios le dijo. Lamentablemente no lo hizo con exactitud. No llevó a cabo con exactitud lo que Dios le dijo que hiciera a través del profeta Samuel. En los versículos del 7 al 9, mire lo que dice. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada.
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Uy, no, qué elegancia, como quien dice, somos lo mejor. Escogimos lo mejorcito. Y todo lo que nos servía, lo desaparecimos. Y dejamos hasta el rey. ¿Sabe? Ese es el problema del hombre. ¿Cuál pastor cree que porque algo le parece bueno, a Dios también? Y ahí es donde viene lo que estábamos tratando. La obediencia a medias es desobediencia. La obediencia a medias a Dios es desobediencia. Escuche, ¿cuáles fueron las instrucciones que Dios le había dado a Saúl por medio del profeta Samuel? Destruye, ¿qué? Y como estamos en el Antiguo Testamento, vamos a hacer una exégesis bien tremenda, bien clara, bien profunda. ¿Qué significa en el hebreo la palabra todo? Todo es todo. Tremenda exégesis. ¿Más claro? No puede. Una exégesis tremenda de la palabra todo en hebreo. ¿Qué significa? Todo. No hay otra cosa. Pero no lo hizo Saúl así. No lo hizo así. ¿Sabe qué pasó con Saúl? Se creyó más justo que Dios. Se creyó más inteligente que Dios. Y le costó caro. Tenga cuidado que usted no se vaya a creer más justo y más inteligente que Dios en lo que usted hace. Escuche, no podemos complacer a Dios con una obediencia a medias. Dios no se complace con tu obediencia a medias. No, Él no quiere eso. Ya que para Dios tu obediencia a medias equivale a ser un desobediente. Eso equivale. Dios vio lo que hizo Saúl. Ajá. Y le habló al oído a Samuel. Oiga, ¿sabe qué es lo que más me apasiona de la historia de Saúl y de Samuel? Mirar la relación que Samuel tenía con Dios. Dios le habló al oído a Samuel. Dios. No fue el pastor. No fue el mejor amigo de Samuel. Dios le habló al oído a Samuel. Versículo 10. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandatos. Ay, hermano. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. ¿Sabe? Samuel amaba entrañablemente a Saúl. Yo decía, Señor, me puse a hacer un balance entre Saúl y David. ¿Se acuerda que... no, usted no se acuerda, no fue con usted. Ya me acordé que no fue con usted. Pero sí, usted ha leído la escritura y ha visto primer libro de Samuel, capítulo 17, que nos habla acerca de... Algunos aquí saben acerca de ese texto, ellos saben por qué saben ese pasaje. Saúl, el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, nos muestra una historia famosísima, ¿cierto? ¿Cuál es? David y Goliat. Y ahí nos habla acerca de David, ¿cierto? Y dice que David era un muchacho pintosito, el pelado era bien parecido, tremendo. Pero no me acordaba de que Saúl no era un pelele. Cuando usted va al capítulo 9 del primer libro de Samuel, usted ve que dice que el hombre era pintoso, bastante, tremendo muchacho. Es más, dice que de los hombros hacia arriba no había nadie que se pareciera, o sea que el hombre era bien. O sea que la cosa entre Saúl y David, con razón fue que Saúl se enojó cuando le cantaron a David. ¿Y cómo? Saúl mató a mí y David a sus
10,000. Ah, con razón el hombre se encendió. Pues que así. Y Saúl era un hombre de bien, ¿sí me entiende? Y Samuel amaba mucho a Saúl. Y mire que dice que él clamó al Señor toda la noche. ¿Usted se lo imagina? Es que las palabras que el Señor dijo aquí no son cualquier palabra. Usted lo lee y para usted parecieran insignificantes. Tremendo. Saúl no ha cumplido mis mandamientos. Tremendo. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Tremendo esto. Hermanos, seamos sinceros. Lo que estamos viendo aquí es a un hombre al cual Dios le habló, Dios le mandó, le dio una tarea, le dio una labor, y Saúl lo que hizo fue obedecer a medias. ¿Se está dando cuenta? Y Dios no se agradó de la obediencia a medias de Saúl. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha hablado el Señor a través de su palabra? ¿Cuántas veces te ha hablado? ¿Cuántas veces te ha enseñado? ¿Cuántas veces te habla cada vez que abres las Escrituras? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántas veces has dicho, ay sí Señor? ¿Cuántas veces has dicho, Dios me habló? ¿Cuántas veces has dicho, ay el Señor me tocó? ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí entendí, Dios me llamó a servir? La pregunta es, ¿estás obedeciendo o tu obediencia es a medias? Medita. ¿Cuántos nos ha estado hablando el Señor últimamente? Primer mensaje de 2024, exhortación con propósito. ¿Qué nos dijo? Dios aborrece la murmuración. Y póngale la firma a los mensajes que llevamos desde ahí hasta hoy. Y Dios sigue hablando. Y usted dice, ay sí pastor, ay sí, eso es verdad. Uy, gloria a Dios, todo lo que nos enseña la palabra. Pregunta, ¿será que el Señor está muy contento con tu obediencia? ¿Será que Él está agradado de aquellos que dicen, ay sí, qué bendición, qué palabra, pero que no obedecen? ¿Qué pensará Dios de aquellos? Así como dijo de Saúl, ¿de cuántos estará diciendo el Señor hoy exactamente lo mismo? Me pesa, porque ya no me sigue y no me obedece. ¿De cuántos estará diciendo hoy en esta iglesia y en la iglesia? ¿De cuántos? ¿A cuántos Dios, no el pastor, Dios estará desechando? Meditemos en eso, hermano. Meditemos en esto. ¿Será que es poco lo que el Señor nos ha hablado en 6 años y en el tiempo que usted lleva viniendo a esta iglesia como para que usted y yo podamos decir que no hemos entendido lo que el Señor quiere? Lo más tremendo es que como usted y yo podemos ver aquí en este pasaje, en lo que Él nos está diciendo, a Dios no se le olvida nada de lo que hacemos. A Él no se le olvidó lo que hizo Amalek y dijo, hora de ir a cobrarles la deuda. Piensa y medita. Piensa y medita. En la iglesia muchos piensan que Dios es amnésico, como muchos de los que están en la iglesia. Piensan que Dios tiene mala memoria y por eso hacen lo que quieren, viven como quieren, vienen a la iglesia cuando quieren, hacen de todo lo que les place y tranquilos. Viven de cualquier manera, sin temor ni reverencia, sin responsabilidad, y como ven que no pasa nada, creen que Dios sufrió amnesia y se le olvidó. O que Dios no se da cuenta de todo lo que hace. Pero aquí podemos ver con toda claridad, a Dios no se le pasa es nada.
Nada queda sin retribución, sin pago, sin castigo. Esto es lo que le pasó a Saúl. Y esto que le pasó a Saúl es una muestra de que Dios no acepta tu obediencia ni mi obediencia a medias, porque para Dios es desobediencia. No el pastor. El Dios de la Biblia es un Dios radical. O le obedeces plenamente o le desobedeces plenamente. O lo amas plenamente o lo aborreces plenamente. Es que yo medio amo, no, es que yo amo a Dios a mi manera. Tranquilo, a tu manera vas a parar en el infierno. Pastor, eso es lo que a mí no me gusta de esta iglesia. Todo tiene que ser el infierno. Se va a tener que ir entonces, porque aquí siempre vamos a hablar del infierno, porque es el mal más grande que existe para el ser humano. Y necesitamos que abras los ojos, que entiendas que el infierno es real y que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para librarte del infierno. Y en esta iglesia el infierno no es la prioridad, es el reino de Dios. Pero hay que mencionar ese lugar para que entiendas la gracia y la misericordia de Dios que te libró de ir a ese lugar. No para que vivas muerto del miedo por el infierno, sino para que vivas lleno de gozo por la gracia de Dios por medio de Jesucristo que te lleva al reino de los cielos. Ese es el punto. Ahora, Dios es radical. Lo que Dios dice, le pregunto, ¿se debe cumplir? No, se tiene que cumplir. No se debe, se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene toda la autoridad sobre toda la creación. Y dentro de la creación, ¿usted está o no está? Porque usted y yo le pertenecemos a Él. Él nos compró a un alto precio la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso le pertenecemos. Hermanos, ¿cómo nos podemos engañar nosotros mismos facilito? Pensando que lo que nosotros hacemos y que lo que a nosotros nos gusta, Dios te dice, como cuando uno coge la mascotica, tranquilo mi hijo. No, nosotros no somos mascotas de Dios. Estamos llamados a ser hijos de Dios, obedientes a ese Dios que nos ama. No mascoticas, hijos que debemos ser obedientes para con nuestro Dios. Saúl no creyó haber hecho nada mal. Usted lo ve como él responde, ¿o no? Él había cumplido el 90% del mandato que Dios le dio, el 90% de la misión. ¿Sabe cuál es el problema de Saúl? El mismo que muchos de nosotros tiene. Saúl no reconoció que con haber guardado o haber perdonado al rey y haber elegido lo mejor del ganado, estaba desobedeciendo a Dios. Él pensó que todo estaba muy bien. No sé si a Saúl le dio amnesia en el camino, como pasa con nosotros a veces. No sé si fue que a él se le olvidó, no sé si fue que no tomó nota, tal vez, no sé si fue que no apuntó, que Dios dijo, acaba con todo. Ahora, Dios no le dijo acaba con todo, no. ¿Cómo le dijo Dios? Literal, mata, destruye, ¿qué? Y empezó a hacerle la lista, para que Saúl, el rey, el pueblo, los animales, los niños, los bebés, todo. Él como que no anotó. Dios no le dijo simplemente todo, le hizo la lista de lo que tenía que hacer. Dios nos hace una lista constantemente de cómo vivimos. La pregunta es, ¿nuestra obediencia es plena o es a medias? ¿Estamos chequeando todo lo que Dios nos dice? ¿O simplemente oímos todo y se nos olvida qué significa la palabra todo? Eso es tremendo. Saúl no reconoció que él estaba desobedeciendo a Dios. Él no reconoció que él no estaba obedeciendo al pie de la letra lo que Dios le mandó, la orden de Dios, sino que Saúl decidió ser creativo. Sí, él decidió ser creativo.
Saúl probablemente pensó que él que él tenía mejores ideas que Dios. Yo tengo una mejor idea que Dios. Y decidió implementar esa idea, creyendo que si le ofrendaba a Dios todos los mejores animales que habían, los animales engordados, lo del botín, Dios le diría: bien. ¿Usted no ha visto que hoy el cristiano todo lo que monta está esperando qué? El like. I like it, me gusta. Bien. Todos queremos ser famosos. ¿Cuántos likes tienes en tu Facebook? Saúl pensó lo mismo, que Dios le iba a aplaudir, le iba a decir bien. Con lo que se encontró Saúl. Pero las cosas no eran así, y Samuel se lo explicó con claridad a Saúl. Versículo 16. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y Saúl le dijo: háblame, háblalo, dilo. Y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado rey de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió a una misión y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha con ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Si eso es traversión, tranquilos, es que esta suena un poco mejor. ¿Se da cuenta lo que sucedió ahí? Así podemos ser muchos hoy en la iglesia del Señor. Estar haciendo lo malo y creer que no es así. Es que, pastor, yo no veo problema en no ir a la iglesia a todos los cultos. Es que en esta iglesia molestan mucho, no quieren sino que usted me esté metido ahora en la iglesia. Yo no veo problema en no servir en la iglesia tampoco. Es que el pastor quiere que uno esté a toda hora metido allá. ¿Qué problema puede haber en no compartir el evangelio a otros? ¿Y cuál es el problema de que este me caiga bien, este me caiga regular y aquel me caiga mal? Yo no veo problema en eso tampoco. ¿Cuál es el problema de uno criticar y murmurar de los demás? Yo no veo problema. ¿Cuántos en la iglesia no ven problema a nada de lo que hacen? Pero la pregunta es esta: ¿será que Dios tampoco? ¿Será que Dios tampoco? Yo no sé el pastor por qué es tan exagerado. ¿Qué problema hay en una mentirita piadosa si me voy a ganar un beneficio, un mejor empleo o una platica? ¿Qué problema hay que yo me gane una platica viviendo en Medellín y diciendo que vivo en Bello? ¿Cuál es el problema? Yo no lo veo. Eso es una bendición de Dios. Incluyen a Dios en el problema. ¿No ven el problema? Tranquilos. Escucha, la obediencia a medias es desobediencia para Dios. Y el que dice una mentira, ¿qué viene siendo en la Biblia? ¿Qué? Yo no soy mentiroso, no me digan así. ¿Ustedes por qué me dicen mentiroso? El que dice una mentira, la Biblia dice que es un mentiroso. ¿Y qué dice que el diablo es quién? Padre de mentira. Entonces el mentiroso es hijo de quién? Ya. Ay, Dios mío. Tenga cuidado. Y muchos dicen: ¿y cuál es el problema de las mentiras blancas? Yo no conozco mentiras blancas, yo conozco mentiras. Mentira es mentira. ¿Será que a Dios no le importa eso? No sé qué piense usted. Lo que el Señor nos dice hoy es que para que usted y yo lo apliquemos a nuestras vidas diarias, es que entendamos: la obediencia a medias es desobediencia.
Y todo lo que Dios nos manda hay que llevarlo a la práctica en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestro empleo, en nuestra casa, en nuestra familia. Porque seamos sinceros, da tristeza mirar hoy los hogares cristianos. Padres despreocupados de sus hijos, esposos despreocupados de sus esposas, esposas despreocupadas de sus esposos, hijos desobedientes a los padres. Eso es lo que se ve. Padres dejando que sus hijos hagan lo que les viene en gana y tranquilos, como si eso no fuera ningún problema. Permitiendo que los hijos pasen sobre la autoridad de Dios. Permitiéndoles a sus hijos cosas que no le agradan al Señor. Y tranquilos, como si nada. ¿Será que Dios ve estas cosas y dice, no tengo problema? ¿Será que sí? ¿Será que el Dios de la Biblia hace eso? La respuesta está aquí en lo que Dios nos está hablando hoy. ¡No! ¡No! No las acepta. Es desobediencia total. ¿Cuántas cosas Dios te ha hablado? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que dejes? ¿Cuántas cosas te ha enseñado Dios? ¿Cuántas cosas Dios te habla día tras día? ¿Cuántas cosas lees en su palabra que Dios te habla, que Dios te enseña, que Dios te muestra? ¿Y cuántas obedeces al pie de la letra? Oh, pastor. No, mire al pastor. Aquí está hablando el Señor. El pastor no está diciendo nada, solo repite lo que Dios ya dijo. Yo soy un reproductor de Dios. Yo reproduzco lo que Dios ya dijo. Yo solo digo lo que Dios dijo ya. Y ahí está claro. Ahora, lo peor de todo no es que Saúl fuera creativo, que tuviera buenas ideas, sino que no reconocía lo malo que había hecho. Así nos pasa a muchos. Pastor, yo sé, pero no sabe nada. Pastor, yo reconozco que sí, pero no ha reconocido nada. Cuando usted coloque el pero por delante, entienda, usted no está reconociendo su error. Cada vez que usted diga sí, pero, el sí ya lo negó. Porque usted se está justificando. O es sí o es no. Pastor, yo reconozco que lo hice, yo reconozco que sí, reconozco que, pero ya dijo, ya reconozco, ya lo tumbó. Es una excusa. ¿Cómo puede haber un arrepentimiento real si uno no reconoce la falta? ¿Qué dice el Señor que es arrepentirse? En hebreo la palabra arrepentirse es shuv. Y literalmente sabe qué significa regresar. Pero si usted cree que está en el lugar correcto, ¿a dónde va a regresar? Si usted cree que está en el lugar correcto, ¿a dónde va a regresar? No, yo estoy donde debo estar, ¿para qué me voy a devolver? Pero cuando usted reconoce que no está en lo correcto, necesita regresar. Eso significa arrepentirse. Estar caminando lejos de Dios, reconocerlo, dar la vuelta y caminar hacia Dios. Saúl se desvió. Pero si él no reconocía que se desvió, no podría cambiar. Esto también se aplica a nosotros hoy, hermanos. Si no reconoces que estás haciendo lo que a Dios no le agrada, si no lo reconoces y quitas el pero, si no reconoces que estás en una obediencia media, si no reconoces que lo que estás haciendo desagrada a Dios, tranquilo, no te vas a poder arrepentir, porque el que no reconoce su error no se puede arrepentir, porque está muy bien. ¿Usted ve la insistencia de Saúl? ¿Usted ve? 2 veces dijo, yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Pastor, yo estoy haciendo lo que Dios me dice. Está siendo el esposo que la Escritura dice, sí, pastor. Y va a mirar y verá que sí. Es mentira. Dígale a la esposa si está haciendo lo que la Biblia dice. Sí, pastor. Y va uno a ver, sí, también es mentira. Mire si están siendo los padres que la Biblia dice que sean. Mire a ver si los hijos están siendo lo que dice la Biblia que sean. Mire a ver si como cristianos estamos obedeciendo a Dios conforme Él dice que seamos.
¿Cuántas mentiras salen de nosotros? Le voy a poner una mentira que sale a veces de nosotros. El Señor es mi rey, mi todo. Y hasta lloramos. Y Dios te dice, congrégate siempre. Es que no tengo tiempo. Es que estoy muy cansado. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia porque salieron cansados del trabajo? No sé, no voy a especular. No voy a especular. El hermano Weimar estaba trabajando. El hermano Albeiro, el hermano Miguel saben, y bueno, yo también, lo que significa sentarse al frente de una cabrilla en un bus todo un día. Eso no es fácil. Y ahí está. Él se hubiera ido para la casa. Dije, no voy a especular. No sé si vino porque la esposa estaba aquí o vino porque quería estar en el culto con nosotros, no sé. Pero él sí sabe. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Dios también. Dios sí sabe a qué vino. Dios sí sabe por qué vino. Dios sabe por qué usted está aquí. Dios sabe si usted religiosamente vino o si usted verdaderamente vino porque quería, porque necesitaba que Dios hablara a su corazón. Si usted vino porque su propia intención, su intención desde adentro de su corazón, aunque no quería venir, fue venir y decir, Señor, yo quiero que hoy me hables. Yo preparé este mensaje y yo decía, Señor, no veo la hora de predicarlo porque quiero que me hables otra vez. Otra vez. Porque yo necesito estar expuesto a las Escrituras y que Dios vuelva y me diga, si me estás obedeciendo a medias, eres un desobediente. El pastor. Usted también. Usted también. Hermano, no sea como Saúl. No haga como Saúl. Pastor, yo estoy bien con mi esposa. Pastor, yo estoy bien con mi esposo. Pastor, yo estoy bien con mis hijos. Voy bien, yo ahí los llevo. Pastor, mi vida de obediencia al Señor va bien. Mi relación con Dios está bien, no por allá de vez en cuando, pero está bien. Hay gente que dice que tiene una muy buena relación con Dios y brillan por su ausencia en los cultos. Vienen por acá cada mes, cada 2 meses, pero estoy muy bien con Dios. Eso es una mentira que el diablo le hizo creer. Ese no reconoce que tiene una obediencia a medias. Que usted no pueda es una cosa. Ojo, que usted no pueda y Dios lo apruebe es una cosa. No el pastor. El pastor no es el que le aprueba a usted si viene al culto o no. No. Si usted no viene y Dios lo aprueba, no hay problema. Pero si usted no viene y Dios no lo aprueba, tiene un problema y grande. Eres un obediente a medias. Un desobediente. En esta historia nosotros vemos una gran lección. Dios quiere obediencia y no sacrificios. A veces nosotros convertimos el venir al culto en un sacrificio, en una simple ceremonia que hacemos y ya. Otros quieren hacer grandes cosas para Dios. Ay, yo quiero hacer el aseo, yo quiero cantar en la alabanza, yo quiero tocar, yo quiero hasta predicar. ¿Ves? Hay gente que quiere hacer cosas para Dios. Pero si no es lo que Él quiere, entonces la obra está perdida. Ese en balde no sirve. Esto fue lo que le explicó Samuel a Saúl. Versículos 22 y 23 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué espera Dios de usted y de mí? Que le obedezcamos y le prestemos atención. Muchas veces el Señor está hablando por medio de la predicación y usted está por ahí haciendo otra cosa, escribiendo otra cosa, pensando en otra cosa. La sopa se me va a quemar, la sopa que tengo que hacer, el almuerzo para mañana, yo ahora a qué hora voy a salir, va a llegar, organizar. Y el Señor hable y usted con la mente en otra parte. Muchos vienen a la iglesia y se acomodan como el carro en el garaje. Lo cuadran ahí y se fueron. No, quédese aquí.
Escuche y atienda al Señor. Es lo que Él quiere, hermano. El único sacrificio que Dios desea es nuestra obediencia. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice en esta otra versión: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Las ceremonias religiosas, los rituales son vacíos a menos que usted esté viviendo o teniendo una actitud de obediencia y amor a Dios. La obediencia es tu muestra de que amas a Dios. Ser religioso no, ir a la iglesia de manera religiosa no, hacer actividades en la iglesia no. Eso no basta si no practicamos nuestra devoción al Señor en una obediencia sincera. La rebeldía, la obstinación son pecados graves delante de Dios. Son graves. Son algo más que graves. Son muy graves. Es fuerte, hermano. Porque ser desobediente, ser obstinado es como ser independientes de Dios. Como yo vivo solo, yo vivo como yo quiera. Eso lo hacíamos pero sin Cristo. Mire que las Escrituras comparan con la adivinación, con la hechicería, con la idolatría, la desobediencia, la rebelión. Y que según la Escritura del Antiguo Testamento, ¿merecen qué? La muerte. ¿En qué se convirtió Saúl? En un rebelde, en un obstinado. Por lo tanto, no nos sorprende que Dios al final diga: lo desecho como rey, ya no quiero que sea rey. La rebeldía contra Dios es quizás el más serio de los problemas que nosotros podríamos llegar a tener. Porque en la medida que una persona se rebela en contra de Dios, ¿sabe qué pasa? Cierra las puertas al perdón de Dios, porque si no reconoce su falta, ¿qué perdón va a recibir si ni siquiera arrepentirse quiere? Eso es tremendo, hermano. Por ende, está rechazando la restauración de Dios. Hermanos, este es un nuevo llamado de parte de Dios para que usted y yo no caigamos en este lamentable estado. Ser obedientes a medias. Y si alguno ya ha caído en él, hoy es el momento de arrepentirse. Porque el Señor está diciendo: mira, yo sé que me estás obedeciendo a medias y hoy te traigo una advertencia. Obedéceme plenamente. Te he hablado, te he dicho, deja esto, cambia esto, vive así, compórtate de esta manera, sé este tipo de persona, y no lo estás haciendo plenamente. Hoy Dios, por pura misericordia, nuevamente nos lo recuerda. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque no quiere que nos perdamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo vivamos para Él, para su gloria. Como dice la Escritura, aún comer y beber hay que hacerlo para la gloria de Dios. Que Él se agrade. ¿Estás viviendo así? ¿Estás haciendo así? Pastor, es que yo trato y no puedo. Solo te voy a decir algo: no estás tratando. No estás tratando. Porque escuche, tratar significa esforzarse, y esforzarse es ir más allá de lo que puedo, es ir más allá de lo que soy capaz, es humillarme más de lo que normalmente hago, porque nosotros cuando oramos a Dios siempre le pedimos a Él como si Él fuera el súbdito y yo el jefe. No hay humillación en el corazón, no hay un clamor, no hay un gemido, no hay un ruego, no hay un llanto adentro que diga: Señor. Él quiere que entiendas eso hoy. Si no estás obedeciendo como Él te dice, sino que tu obediencia es a medias, Él te está diciendo entonces, y no es la primera vez: ruega, póstrate, dóblate, suplica con el corazón y no con la boca. Que sea la necesidad interna de tu ser. Porque podría llegar a pasar que no seas salvo, termines siendo desechado y partas a una eternidad sin Dios. Podría llegar a pasar. Hay una advertencia de parte de Dios. ¿Quieres tener una verdadera relación con Dios? El punto de partida es este: la obediencia, si eres salvo.
Si eres salvo, obedeces. Ese es el punto de partida. Sin obediencia, ¿cómo puedes mantener una buena relación con Dios? Imposible. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios sin una obediencia que Él está viendo que sea sincera y no una obediencia a medias? ¿Cómo puedes pensar entrar al reino de los cielos con una obediencia a medias? Yo creo que este mensaje es para que reflexionemos. ¿Qué cree usted? Oremos entonces. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad y tu misericordia. Definitivamente has sido bueno en gran manera con cada uno de nosotros y sigues hablándonos al punto de que entendamos que necesitamos acercarnos más a ti, que necesitamos más dependencia de ti. Tu palabra dice, apartados de mí nada podéis hacer, hablando acerca de nuestra vida espiritual. Necesitamos dependencia, necesitamos cercanía, necesitamos, Señor, reconocer que fallamos, que pecamos. Señor, ayúdanos, Señor y Dios, a reconocer nuestras faltas, a no justificarlas, a no estar diciendo sí, pero, sino estar diciendo sí, Señor, ayúdame. Sí, Señor, transfórmame. Sí, Señor, perdóname. Sí, Señor, yo necesito de ti. Señor, mira este remanente que hoy hay aquí, cada uno de aquellos que escuche tu palabra, Señor, aquellos que son obstinados, aquellos que son desobedientes, aquellos que se justifican por todo. Dios mío, perdona sus pecados, sus faltas, levántales, ayúdales, fórmales, fortaléceles, Señor, llévalos a que reconozcan su pecado delante de ti, se arrepientan y se aparten, para que alcancen misericordia y así tú perdones sus pecados y los limpies de toda maldad. Por favor, Dios mío, mira a cada uno de los que escucha este mensaje. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón quebrantado, humillado, que la soberbia se vaya de nosotros, que nuestro orgullo desaparezca, que vengamos en arrepentimiento, en fe, en humillación, reconociendo cómo estamos, para que nos formes y nos ayudes. Padre, que esta porción de tu palabra se haga efectiva en nuestros corazones. Que esta porción de tu palabra nos llene poderosamente. Que esta porción de tu palabra, amado Dios, no sea una palabra más que pase por encima, que entre por un oído y salga por el otro. Que llegue a nuestra mente, que meditemos en ella, que venga hasta nuestro corazón y nos conduzca, Señor, a ser edificados, exhortados, consolados y preparados para vivir una vida en santidad y en obediencia, no perfecta, pero sí sincera, delante de ti. Señor, por favor, míranos y ayúdanos y direcciónanos conforme a tu gracia y a tu infinita misericordia. Es lo que te pedimos hoy. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, para gloria tuya. Amén. Y amén. El Señor les bendiga.